Hola, ¿cómo andan? Bueno, en la clase de hoy les voy a traer algunos ejemplos de porcentaje de masa en masa, justamente de concentraciones, pero antes de empezar con los ejemplos, voy a aclarar algunas cosas. Bueno, ¿para qué sirven las concentraciones? Bueno, la concentración sirve para saber qué cantidad de soluto voy a tener en la solución. Entonces, si por ejemplo tengo agua salada, ¿sí? La concentración me va a indicar cuán salada es este agua, ¿sí? Mientras mayor sea la concentración, mayor sal va a tener el agua, ¿sí? Esto es un ejemplo común, pero bueno, la concentración sirve mucho en los medicamentos, por ejemplo, entonces es algo que hay que tener muy en cuenta. Además, otra cosa importante de las concentraciones es que si yo tengo mi solución que va a tener un cierto porcentaje, ¿sí? Y la separo en dos, por ejemplo, y si quieren en una más grande y en otra más chiquita, si yo separo mi solución que tenían en este tarro, lo paso a este y a este, lo divido, la concentración de mi solución, una vez que la dividí, va a seguir siendo la misma, porque voy a tener la misma cantidad de soluto en una cierta cantidad de solución, ¿sí? No voy a tener la misma cantidad de soluto acá que tenía acá, pero el porcentaje que voy a tener sí va a ser el mismo. Por lo tanto, la concentración se mantiene. Bueno, hay varias maneras de calcular la concentración, pero esta me parece la más conveniente. Si yo quiero calcular el porcentaje masa en masa de una solución, directamente hago la división entre la masa de soluto sobre la masa de solución, multiplico por 100 y obtengo el porcentaje. Bueno, vamos a empezar con el siguiente ejemplo. El ejemplo dice, si en un recipiente colocamos 20 gramos de azúcar y 150 gramos de agua, ¿cuál es la concentración de la solución que se forma? ¿Sí? Entonces, queremos formar nuestra solución. En la misma vamos a colocar agua y azúcar. Entonces, la masa del soluto, es decir, la masa del azúcar, el soluto en este caso va a ser el azúcar, ¿sí? Porque es el que tengo en menor cantidad, recuerden eso principalmente, o porque es el que se disuelve en el solvente que es el agua, ¿sí? La masa de azúcar o de soluto entonces es de 20 gramos. La masa del solvente, ¿sí? Porque tengo 150 gramos de agua, el agua es el solvente, entonces la masa del solvente es de 150 gramos. Y yo para calcular el porcentaje de masa en masa necesito la masa de la solución. Pero bueno, la solución está formada por el soluto y el solvente, entonces la masa de la solución va a ser la suma entre la masa del soluto más la masa del solvente. Por lo tanto, la masa de la solución sería de 20 más 150, 170 gramos. Una vez expresados los datos, puedo aplicar la fórmula y calcular el porcentaje de masa en masa, ¿sí? Porcentaje de masa en masa va a ser igual a la masa del soluto, es decir, 20 gramos, dividido la masa de la solución, es decir, 170 gramos, por 100. Bueno, fíjense que la unidad de gramos se me va a ir con la unidad de gramo porque la concentración no tiene unidad, ¿sí? Es un porcentaje. Después le vamos a poner porcentaje masa en masa. Y hacemos la cuenta, ¿no? 20 dividido 170 y el resultado por 100. Esto me da 11,76. Vamos a tomar los primeros dos decimales. Entonces esto me da 11,76. ¿Sí? Y este es mi porcentaje masa en masa.
Por lo tanto, la concentración de la solución es 11,76% masa en masa. Esta de acá entonces sería la respuesta, ¿sí? ¿Por qué es importante aclarar que el porcentaje es masa en masa? Bueno, porque en realidad la concentración se puede medir en diferentes maneras. Sí, en la teoría está que se puede medir en porcentaje de masa en volumen o volumen en volumen. Y hay que distinguirlo por eso, ¿no? Porque si estuviera medido masa en volumen, entonces la concentración de la solución sería otra. Y si no aclaro que la concentración que estoy calculando es masa en masa, se puede confundir con eso y creer que tiene más o menos cantidad de azúcar. Bueno, vamos a hacer ahora un segundo ejemplo. Bueno, en este ejemplo dice: si desea preparar 300 gramos de una solución de azúcar en agua que tenga una concentración de 20% masa en masa, ¿cuántos gramos de soluto, en este caso azúcar, se necesitan? Bueno, este es un ejemplo al revés, ¿no? Antes teníamos la solución y queríamos calcular su concentración. Ahora nos dan la concentración y queremos calcular cuántos gramos de soluto necesitamos agregar para poder prepararla. De vuelta hay varias maneras de resolverlo, pero me parece que la más sencilla es de vuelta utilizando la fórmula, ¿sí? Yo sé que tengo 300 gramos de solución, ¿sí? Fíjense, 300 gramos, o sea, la masa de la solución es 300 gramos. Y además sabemos que el porcentaje masa en masa es de 20%, ¿sí? O sea, el porcentaje masa en masa es 20. Si reemplazamos estos dos datos, esto es un 20, ¿sí? Si reemplazamos estos dos datos en la fórmula, podemos despejar la masa del soluto, ¿sí? Fíjense, el porcentaje masa en masa es 20, o sea, 20 igual a la masa del soluto, que no la conocemos, dejamos como masa de soluto, dividido la masa de la solución, que en este caso es 300 gramos, por 100. Y ahora lo que tenemos que hacer acá es poder despejar, ¿sí? Fíjense que estos 300 gramos están dividiendo. Si están dividiendo, pasan multiplicando. Entonces me quedaría 20 por 300 gramos. Y ahora este 100 es que está multiplicando, también pasa dividiendo, ¿sí? Entonces 20 por 300 dividido 100. Y esto me tiene que dar la masa de soluto. Hacemos la cuenta. 20 por 300 dividido 100 me da 60. 60 y la unidad, ¿no? La unidad es gramos, ¿sí? Entonces la masa de soluto o la masa de azúcar que debo agregar a la solución es de 60 gramos. Esta sería la respuesta al problema, ¿sí? Fíjense que preguntaba cuántos gramos de soluto o azúcar se necesitan. Fíjense además que el porcentaje masa en masa era de 20, ¿sí? Es decir, ¿qué significa el porcentaje masa en masa? Significa la cantidad de gramos de soluto en 100 gramos de solución. Si en 100 gramos de solución tengo 20 gramos de soluto, en 300, es decir, en el triple, voy a tener el triple de soluto. Entonces, de esa manera también lo podríamos haber pensado, ¿sí? Con una regla de 3 simple. No, fíjense que 20 por 3 me da 60. Pero bueno, si ya no es tan sencillo, por ejemplo acá tengo, en vez de 300 gramos de solución, tengo 288 gramos, ya es más complicado de pensar y bueno, utilizando la fórmula creo que sale bastante fácil. Espero que se haya entendido y todas las dudas que tengan me pueden consultar
en el foro, por mensaje o por Zoom. Les dejo algunas actividades y nos vemos la próxima.